En pleno siglo XII, cuando la Iglesia controlaba el pensamiento, el amor era un asunto vigilado, y el conocimiento podía costarte la vida. Dos personas se atrevieron a desafiarlo todo. Antes de Romeo y Julieta, antes de cualquier historia de amor prohibido que conozcas, hubo una que estremeció a toda Europa. Una historia real. Una historia peligrosa. Una historia que la Iglesia intentó silenciar. Él era Pedro Abelardo, el filósofo más brillante y temido de su tiempo, capaz de derribar reputaciones enteras con una sola frase. Ella, Eloísa, una joven prodigio cuya inteligencia superaba a la de muchos clérigos, en una sociedad que no permitía a las mujeres pensar en voz alta. Lo que comenzó como una lección secreta se convirtió en un amor clandestino que escandalizó a París, enfrentó a las autoridades religiosas y cambió para siempre la vida de dos de las mentes más brillantes de la Edad Media. Esta no es una historia romántica. Es una historia de poder, de deseo, de castigo, y de dos personas que se atrevieron a amar en el peor momento posible. París contiene la respiración. En una habitación apenas iluminada, Abelardo yace despierto, con la mirada fija en el techo, como si el pasado lo persiguiera incluso en la oscuridad. Afuera, la ciudad murmura, ajena al secreto que está a punto de resurgir. Sus manos tiemblan apenas. No es miedo, es memoria. Una memoria que arde, una historia que nunca debió contarse, pero que insiste en volver, como un eco que se niega a morir. Un nombre cruza su mente, silencioso pero devastador, Eloísa, y en ese instante, la llama de la vela titubea, como si también recordara. Él cierra los ojos, y entonces vuelve la imagen que lo marcó para siempre. Una puerta que se abre de golpe, pasos violentos, sombras que invaden su habitación, y el inicio de su caída. Pero antes de ese instante, antes del dolor, antes de la venganza, hubo algo más poderoso. Algo que nació en silencio, creció en secreto y terminó convirtiéndose en leyenda. Esta es la historia de un amor que desafió a París, a la Iglesia, al destino y al tiempo mismo. Un amor que empezó como un secreto y terminó como un eco eterno. Mucho antes de que sus destinos se cruzaran, Abelardo ya era una fuerza imparable en París. Su mente era un arma, y cada debate una batalla que ganaba con una facilidad casi insultante. Había derrotado intelectualmente a maestros consagrados. Había viajado de ciudad en ciudad imponiendo su ingenio. Su fama crecía como un incendio, y él, aunque no lo admitiera, disfrutaba del poder que le daba su inteligencia. Pero bajo esa seguridad había un temor silencioso: la mediocridad. Para Abelardo, no destacar era morir. Y por eso vivía en un estado constante de desafío, siempre buscando un rival digno. A pocas calles, Eloísa vivía en un mundo completamente distinto. Su vida estaba hecha de silencios, de manuscritos, de preguntas que pocos podían responder. Su inteligencia era un don y una condena. En una época donde pocas mujeres podían estudiar, ella brillaba tanto que incluso los eruditos la mencionaban con respeto. Su tío, Fulberto, la observaba con orgullo. Veía en ella un prodigio que debía ser pulido, y buscaba para ella un maestro capaz de igualarla, sin imaginar el precio que pagaría por esa decisión. Así, sin saberlo, ambos avanzaban hacia un punto de encuentro inevitable. Dos vidas opuestas, dos mundos distintos, a punto de colisionar. El día en que Abelardo cruzó la puerta de la casa de Fulberto, nada parecía extraordinario. Pero en el aire había una tensión sutil, como si el destino hubiese estado esperando exactamente ese instante. Eloísa levantó la mirada. No fue sorpresa, no fue timidez, fue reconocimiento. Como si hubiera encontrado, por fin, a alguien capaz de seguir el ritmo de su mente. Abelardo, acostumbrado a deslumbrar, sintió algo inesperado: resistencia. Eloísa no se rendía, no se intimidaba, no se dejaba impresionar. Y eso lo fascinó más de lo que admitiría. Las primeras lecciones fueron duelos disfrazados de enseñanza. Cada frase era un desafío, cada corrección una provocación, y cada noche, la frontera entre maestro y alumna se hacía más delgada. París empezó a murmurar. No había pruebas, solo intuiciones, pero en una ciudad donde el conocimiento era poder, un rumor podía ser tan peligroso como una espada. Fulberto observaba, veía cómo las lecciones se alargaban, cómo las miradas se volvían más densas, cómo el aire cambiaba cuando Abelardo entraba en la casa. Y su inquietud crecía. Pero lo que realmente estaba en juego no era la reputación de Abelardo ni el honor de Fulberto. Era algo más profundo. Dos mentes que, al encontrarse, habían despertado un deseo que no sabía obedecer reglas. Y cuanto más intentaban contenerlo, más crecía.
como si el propio destino se empeñara en empujarlos hacia un abismo del que ya no podrían volver. Una mano rozando otra. Una mirada que duraba demasiado. Un silencio que decía más que cualquier argumento. El deseo empezó a ocupar el espacio que antes llenaban las palabras. Y una noche, sin planearlo, sin pensarlo, sin poder evitarlo, se besaron. No fue un gesto impulsivo. Fue una rendición. Una aceptación de algo que ya existía antes de que ellos lo admitieran. Desde ese instante, el mundo dejó de importar. París podía murmurar. Fulberto podía sospechar. La iglesia podía condenarlos. Pero ellos se buscaban como si cada encuentro fuera el último. Se encontraban en rincones ocultos, en pasillos silenciosos, en habitaciones donde la luz de las velas parecía protegerlos. Cada cita era una apuesta contra el destino. Pero el destino no era ciego. Fulberto empezó a notar ausencias, miradas, gestos que no encajaban, y su inquietud se transformó en sospecha. París también hablaba. Los rumores crecían como maleza, y aunque ellos intentaban ocultarlo, el amor prohibido se volvía cada vez más visible. Pero nada los detenía, ni el miedo, ni la culpa, ni el riesgo, porque cuando dos mentes como las suyas se encuentran, el mundo entero parece un obstáculo menor. Y así, sin darse cuenta, avanzaban hacia un punto sin retorno. Un punto donde el amor ya no podía ocultarse. Y donde el precio sería demasiado alto. La noche en que todo cambió, comenzó como cualquier otra. Abelardo dormía en su habitación, ajeno al silencio extraño que envolvía la casa. Afuera, París parecía contener la respiración. De pronto, un golpe seco. La puerta se abrió de par en par. Sombras armadas irrumpieron sin aviso, sin palabras, sin piedad. Abelardo despertó aturdido, sin comprender. Intentó levantarse, pero lo sujetaron. No hubo juicio, no hubo explicación, solo castigo. Lo que hicieron aquella noche marcó su cuerpo y su espíritu para siempre. Fue una venganza fría, calculada, destinada a destruirlo no como maestro, sino como hombre. Cuando todo terminó, Abelardo quedó tendido, roto, humillado. La vela parpadeaba, como si incluso la luz dudara en permanecer allí. Al amanecer, la noticia se extendió como un incendio. París murmuraba. La tragedia ya no era un secreto. Era un escándalo. Eloísa, al enterarse, sintió cómo el mundo se derrumbaba bajo sus pies. Su amor, su maestro, su compañero, había sido destruido por la mano de su propio tío. No hubo tiempo para despedidas. No hubo tiempo para explicaciones. Eloísa fue enviada a un convento. Abelardo, destrozado, se retiró a la vida monástica. Así terminó su historia en el mundo real. Separados, castigados, silenciados. Pero lo que nadie imaginaba era que, incluso desde la distancia, su amor encontraría otra forma de sobrevivir. Pasaron los años. El mundo creyó que la historia de Abelardo y Eloísa había terminado en aquella noche de violencia y separación. Pero el silencio no siempre significa olvido. En su monasterio, Abelardo intentaba reconstruirse. Su cuerpo había sido marcado, pero su mente seguía viva, inquieta, incapaz de apagarse. En su convento, Eloísa luchaba con un conflicto más profundo: obedecer a Dios, o escuchar el eco de un amor que no podía enterrar. Y entonces, cuando parecía que el destino había sellado su final, llegó una carta que abrió una puerta que ambos creían cerrada para siempre. Las palabras de Abelardo eran una mezcla de razón, culpa y ternura. No era una declaración de amor, pero tampoco era indiferencia. Era un puente. Eloísa respondió. Y en su respuesta no había obediencia ni resignación. Había fuego. Un fuego que ni el hábito ni los votos habían logrado apagar. Así comenzó un intercambio que desafió al tiempo. Cartas que eran confesiones, heridas abiertas, pensamientos filosóficos, deseos reprimidos. En cada línea, Eloísa mostraba un amor absoluto, sin condiciones. En cada respuesta, Abelardo revelaba su lucha entre la fe, la razón y el recuerdo de lo que habían sido. No podían verse, no podían tocarse, no podían volver atrás. Pero sus palabras viajaban entre convento y monasterio como un hilo invisible que los mantenía vivos. Con los años, las cartas se volvieron más escasas. No porque el sentimiento se apagara, sino porque la vida, con su peso implacable, los empujaba hacia caminos distintos. Abelardo, ya mayor, encontró en la enseñanza y la fe un refugio imperfecto, pero en lo más profundo de su alma había un nombre que nunca dejó de arder. Eloísa,
Convertida en abadesa, guiaba a otras mujeres con una serenidad que no siempre sentía, porque dentro de ella, el recuerdo de su amor seguía vivo, intacto, indomable. Cuando Abelardo murió, su cuerpo fue llevado al convento de Eloísa, y ella, al verlo llegar, comprendió que el destino, cruel y generoso a la vez, le había devuelto lo único que nunca dejó de amar. Años después, cuando Eloísa murió, fue enterrada junto a él, y dicen que, al abrir sus tumbas siglos más tarde, encontraron sus cuerpos inclinados uno hacia el otro. Quizá fue casualidad, quizá fue mito, o quizá, incluso en la muerte, dos almas que se buscaron toda la vida encontraron, por fin, la forma de reunirse. Su historia no tuvo un final feliz. Tuvo algo más raro, más profundo, más humano. Un final verdadero. Un final que sigue resonando siglos después. Hoy, siglos después, aún hay quienes visitan sus tumbas, no para llorar una tragedia, sino para escuchar el eco de un amor que se negó a desaparecer. Porque algunas historias no terminan cuando el mundo lo ordena. Terminan cuando dejan de ser recordadas. Y esta, aún sigue viva. Quizá, al escucharla, algo en ti también haya despertado. Un susurro, una pregunta, una emoción que no esperabas. Si es así, entonces su historia sigue cumpliendo su propósito. Recordarnos que el amor, incluso el más imposible, deja huellas que ni el tiempo puede borrar. Y ahora, la historia es tuya. Llévala contigo, déjala resonar, o déjala ir. Como hacen las historias que nunca mueren del todo.